Bienvenidos todos, vamos a despejar dudas aquí, vamos a empezar con Lida Roa, vamos a ver aquí. Lida, yo creo que en este momento ensaya a ver si puedes activar el Hola, Lida. profe, ¿me escuchas? Hola, sí, ya estamos escuchando. Bueno, Vamos. profe, no. Pues digamos que mi inquietud era más casi personal con su merced, pero no hemos podido establecer contacto. Es que hace unos días le envié digamos que la encuesta o sí, la encuesta de mercado para su verificación, pero no hemos tenido respuesta. Sí, mira que ese punto es interesante porque precisamente cuando hoy envié esa parte, yo dije, alguien me envió un documento y se me ha perdido en toda esa cantidad de mensajes de WhatsApp. Entonces, ese es un punto que quería yo tener en cuenta. Precisamente yo dije, vamos a ver si la persona que me envió ese documento hable pues de que no se le ha revisado esa parte, porque realmente no. Voy a apuntarlo aquí en un blog de notas para Lida, para buscarte allí en el WhatsApp, Lida Roa. Entonces, revisar documento, porque yo me acuerdo que tú me habías dicho eso, pero no lo abrí. Y ahora que ya me dices, pues entonces ya sé que es Lida Roa la que me envió el documento. Eso es importante, esa parte, para revisar esa parte que está pendiente. Revisar documento enviado por WhatsApp. Sí, eso es un punto que se me ha pasado porque me llegan mensajes, muchos, y no solamente de ustedes, sino de uno del canal que yo tengo en YouTube. También llegan, como yo dejo el WhatsApp, ese WhatsApp está allí para todo el mundo, entonces me llegan preguntando que cuándo son convocatorias y todo eso, y por eso se van perdiendo los mensajes de todos. Si no los contesto en el momento o dejo alguna nota, de aquí en adelante voy a tener que dejar una nota en un blog de notas para que quede pendiente revisar esa parte. Vamos ahora con Nayibe. Nayibe, ensaya tu audio a ver si ya puedes hablar, si puedes activar el micrófono. ¿Aló? Hola Nayibe, ¿te escuchamos? Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, sí, mira, lo que pasa es que yo tengo una duda, pues en realidad yo inicialmente comencé con un grupo, pero las niñas finalmente decidieron trabajar solas. Sí, igual, entonces yo dije, bueno, pues nada, pues entonces a mí me toca iniciar a trabajar sola. Solo que, obviamente, pues, digamos, el tiempo que estuve trabajando, entre comillas, con ella, pues obviamente eso fue un tiempo perdido, pues porque a la fecha, pues obviamente mi trabajo pues está súper atrasado en las cosas que yo tengo que hacer. Yo no tengo claro, profesor, el otro día el profesor nos hablaba referente a que teníamos que trabajar eh, sobre una empresa, o sea, como ir a donde una empresa, pedirle que nosotros le hiciéramos como, o sea, la gestión de mercados a una empresa, pero pues yo digo, profesora, digamos, yo no tengo el conocimiento, pues, digamos, para eso estoy haciendo el tecnólogo, pues, para adquirir los conocimientos para poder hacer un estudio de mercado a una empresa. Entonces, no sé cómo pueda yo llegar a una empresa a decirle, venga, permítame por favor hacer un estudio de mercado, pues cuando en realidad no tengo los conocimientos. Entonces, no sé cómo manejar pues esa parte. Sí, en esa parte, yo pienso que uno en la vida, uno tiene que asumir retos y uno muchas veces lo coge el miedo y lo paraliza en esas situaciones, porque uno dice, no, es que yo no soy capaz, y resulta que uno va a pasar, en muchas situaciones le va a pasar eso, de que uno va a creer que no es capaz de hacer las cosas o que no está capacitado lo suficientemente para hacerlo. Y eso puede ser que sea cierto, que nosotros no estemos capacitados para hacer un estudio de mercado o cualquier otra cantidad de cosas. Y el problema allí es que primero nosotros debemos tener en cuenta que el empresario debe ser consciente que nosotros vamos a hacer una práctica. Esa práctica no le va a dañar un computador, no le va a dañar una fórmula, no le va a dañar un escritorio, no le va a hacer daño, mejor dicho, porque nosotros lo que vamos a hacer es una práctica y vamos a aprender de esa experiencia.
Nadie de los que están aquí, a no ser alguien que haya tenido ya una experiencia en estudio de mercados y todo eso, pueda decir que tiene experiencia, pero siempre se parte de algo, siempre uno parte de no saber nada, mejor dicho. Uno llega a un momento en que que uno llega y llega a ser en ceros, uno llega a una empresa y yo siempre voy con algo que pasa mucho en las empresas y es, yo creo que ustedes en algún momento lo han sentido o lo ha vivido algún familiar o alguien conocido, y es de que hay una frase que uno dice, yo cómo voy a adquirir experiencia si no me dan la oportunidad. Escuchen esto que les voy a decir, porque esto es algo que nos ha pasado en algún momento, y es de que ustedes están en una empresa o van a llegar a una empresa y le cierran la puerta porque no tienen experiencia. Y uno se pregunta, bueno, y entonces si no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a adquirir experiencia? Eso es algo que a uno le llega como ese refrán o eso que dice que quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué es primero? ¿Tener experiencia o, o bueno, o que no tenga uno, o que no le den la oportunidad para adquirir la experiencia? ¿Qué es esa parte? O sea, uno, si yo voy a entrar a una empresa, necesito experiencia. Siempre va a haber una primera vez de llegar a una empresa siempre va a haber una primera empresa que le abra las puertas a uno. Siempre va a haber alguien va a tener esa amabilidad o bueno, lo que puede decirse de pronto como que el empresario le da a uno la oportunidad de empezar a hacer la experiencia en esa empresa. O ustedes nacieron ya con la experiencia. Yo les pregunto a ustedes, si quieren, me pueden escribir en el chat. Me pueden escribir en el chat si usted nació ya con experiencia, si usted ya sabía hacer un estudio de mercado, o si usted ya sabía manejar un computador, o si usted ya sabía y de pronto usted va a decir, no, pues es que profesor, de pronto yo hago algo mal. Pues sí, nosotros no, para montar bicicleta, no más de uno, el que sepa manejar bicicleta, se tuvo que haber caído alguna vez. Y así fue aprendiendo. Y así pasa con las cosas. Uno le da miedo porque uno dice, no, ¿será que yo soy capaz? Y eso le pasa a muchos, sobre todo uno cuando está empezando la parte laboral. Uno dice, ¿será que yo sí soy capaz? Ese miedo a asumir ese compromiso porque realmente lo siente uno siente ese miedo, claro. ¿Quién no? ¿Quién no? A mí en algún momento me tocó, cuando empecé la parte de docente, yo me tocaba frente al público. ¿Cuántas veces se me iba, como dice por ahí, se le iba a uno el gallito a uno allí hablando? Porque los nervios y todo eso? Todo eso es falta de experiencia. A uno le pasa todas las cosas, es por la falta de experiencia y hay que tener en cuenta que siempre va a haber una primera vez en las cosas para empezar a conocer las cosas. A la experiencia no se nace con la experiencia. Y la empresario que le dé la oportunidad a uno, hay que tomarlo porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para empezar la experiencia en ese campo. Si no nos ha resultado en otros campos y ya estamos en esto de gestión de mercados, nosotros tenemos que empezar a arriesgarnos y que esta cuestión de la gestión de mercados tiene que ver también con las ventas. Y yo cuando estoy en clase así presencial, así en un salón de clase, yo les pregunto, yo les levanto la mano a las personas, les digo, levante la mano, ¿quién es vendedor? Levante la mano. Y resulta que los que sí ya han tenido experiencia en venta levantan las manos. Resulta que la experiencia en ventas es otro ejemplo a tener aquí. Y es de que cuando ustedes tienen ya la experiencia comercial, ustedes empiezan a ser como en cierta forma valientes para asumir retos. Y esos retos tienen que ver con lo que estamos hablando hoy, con lo que dice Nayibe en cuanto a que nunca ha hecho un estudio de mercado, pero ahora se le viene a su mente y dice, no, es que yo ahora, ¿cómo voy a hacer un estudio de mercado si nunca lo he hecho? Claro, no lo hemos hecho y muchos de los que están aquí no lo han hecho, pero la cuestión es que ustedes empiecen a ser como atrevidos en ese sentido, a arriesgarse y empezar a adquirir esa experiencia. Porque si no es con esa empresa, siendo que son aprendices ENA y que se debe tener una consideración con ustedes porque son aprendices, la palabra aprendiz, ¿qué es? Pues la palabra aprendiz es que estoy aprendiendo, estoy nuevo, estoy iniciándome en ese campo. Y ustedes tienen la
el derecho a equivocarse porque somos nuevos y estamos avalados por una institución a nivel nacional que es el SENA, y de esa forma ustedes tienen que empezar a asumir esa responsabilidad y que no, claro, que no sabemos hacer un estudio de mercado y no lo vamos a aprender en unos cuantos días, pero de esa forma es que aprendemos en ese campo, la empresa que nos dé la oportunidad, o la empresa que ustedes se inventen, porque en ese caso hay personas que quieren inventarse la empresa y otras que quieren ir a una empresa. Yo preferiría ir a una empresa a poner el pecho allá, así como me tocó empezaba la parte docente. Igual también tenía que estar frente a un grupo de personas y no nací con la experiencia de docente, solamente que me tocó ya la situación y todo eso y buscar trabajo, y estuve frente a un grupo y cada vez estuve mejorando, mejorando, y así pasa con las cosas. Todo es un proceso y ir mejorando las cosas. Vamos ahora entonces, eso es la respuesta que yo le doy a Nayib en cuanto a la experiencia que no tenemos en este momento. Esa sería mi respuesta. Ahora vamos a darle el paso aquí a Felipe Villamil. Vamos, Felipe Villamil. Vamos, Felipe, ya tienes el Hola, ¿me audio. escuchas? Sí, te escucho. Listo. Entonces, básicamente mi pregunta no es sobre lo anterior, sino sobre el trabajo que nos toca hacer ahorita de la evidencia 3 o 2, de la evidencia 3. Sí, Eh, Uno, la encuesta, digamos, de las preguntas que nosotros formamos, ahí dice que es basado en la recopilación de la información que nosotros obtuvimos, por así decirlo, en el trabajo anterior. Esas preguntas tienen que tener alguna temática específica, es decir, nos tenemos que basar en algo específico como tal de la recopilación de la información, o debe ser de cierta forma, pueden ser generales referente a la información que nosotros obtuvimos en todo el trabajo. Por ejemplo, digamos, yo las preguntas base que yo hice, por así decirlo, están basadas en el DOFA, en más que todo en las debilidades que yo puse como tal de la empresa. ¿Así está bien o tengo que basarme en algún tema específico como tal para realizarlas? muy bien. Esa pregunta de Felipe está muy, muy buena para todos, porque, como les digo, muchas veces nosotros preferimos más bien que alguien saque la pregunta que muchas veces tenemos, pero no somos capaces de hablar en ese momento. Y lo importante allí, en esa parte de la pregunta que dice Felipe, es que ustedes cuando hagan esa encuesta, ustedes tienen que enfocarse en buscar que esa encuesta dé una posible respuesta al problema que nosotros vamos a resolverle a esa empresa. Por eso es que nosotros debemos, y esto lo digo porque hace poco me pasó a mí también, como ya ustedes saben, yo estoy haciendo un tecnólogo en multimedia y resulta que yo pensaba que la encuesta que nosotros habíamos formulado con el equipo de trabajo, se suponía que yo tenía experiencia en formular, y resulta que hicimos una encuesta y casi que unas de esas 15 preguntas, más o menos por ahí, yo creo que por ahí unas 7 preguntas, iba, iba preguntándole al posible usuario que cuál era la edad, que cuál era el teléfono, el nombre, bueno, eran preguntas para identificar el usuario en cuanto a la parte demográfica, qué edad tenía, si es casado, si es hombre, si es mujer, todo eso. Se me fueron 7 preguntas de las 15, o sea que el 50% eran preguntas eran de la parte de la parte demográfica de la persona, como identificar al usuario. Y resulta que debemos ir más, y nos va a tocar que mejorar esa encuesta como aprendiz. Ahí en ese caso soy aprendiz. Mejorarla porque hay que ir como más a lo que necesitamos, ir al grano, mejor dicho. Nos pusimos con rodeos en identificar al usuario, y se nos fue como 7, 8 preguntas, el 50% de hablar, de identificar al usuario, y resulta que debemos